Y llego yo a hacer la fiesta de los 15 años de la revista Líderes. Me contrata Raúl para eso y teníamos confirmado al presidente Fox para hacer los 15 años de la revista y jamás había hecho algo que no fuera papel, revista. Y vamos a hacer la fiesta de los 15 años. Me acuerdo que teníamos confirmado al presidente Fox y a un joven gobernador del Estado de México, que en ese entonces era Enrique Peña. Uh-huh. También estamos muy metidos en el desarrollo de nuestras industrias. Recientemente con el Consejo de la Comunicación fundamos la Asociación Disruptiva de Industria Digital, que no es otra cosa más que la primera asociación que hay en el continente de habla hispana de agencias de influencers. Okay. Reunimos a las 40 agencias que reúnen a los 680 creadores de contenido más grandes que representan 1.8 billones de seguidores todos, que son 17 veces más grande que las industrias de la cámara y la televisión juntas. Es la asociación de influencers. Es muy poderosa. Los líderes de opinión y mucha gente calificada a la que le haces la misma pregunta. Para ti, ¿quiénes son los productores de música urbana del momento? Te van a llegar muchas listas. Claro. Y tú vas a ir encontrando los puntos de coincidencia. Si los líderes de la industria no te ven, claro, posiblemente no eres. Doving Hits Entertainment. Tu proyecto, nuestra pasión. Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia querida, bienvenidos sean a un nuevo episodio. Oigan, a ver, ustedes saben que dentro del podcast no solo exploramos la parte artística, exploramos todas las áreas de la industria de la música. Y hoy en día el tema de los premios es algo muy importante dentro de la industria. Ya hemos hablado de algunos premios, pero el día de hoy pues viene un gran invitado de una empresa que abarca distintos sectores de premios, no solo en la industria de la música, sino en muchos otros sectores. Está conmigo Diego Plaza, de FCO Group. Mi querido Diego. Querido Javier, muchísimas gracias por la invitación. No, Diego. Todo un referente estar aquí contigo. Gracias, Diego. CEO de FCO Group. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy contento de estar aquí en este micrófono, tan bien curado, siempre de buenas charlas. No, Diego, la verdad es que yo, desde hace tiempo, la verdad, te venía cazando para que vinieras porque, a ver, ustedes tienen muchas plataformas. Sí. Y ahorita que anunciaron hace relativamente poco, pues el sello del lado de la música de ustedes, que son los Baima, dije, este es el momento en que tiene que venir Diego, ¿no? Y bueno, quisiera empezar, Diego, por que expliques cómo es la estructura de FCO Group. Yo sé, muchos ubicamos los 300 líderes, los Elliot, pero ¿cómo están estructurados? Y hablemos de cada una de las áreas. Mira, te lo platico en 3 grandes momentos de la historia de la compañía. Y el primero es uno que no me tocó a mí, sino le tocó a Raúl Ferráez, que es el fundador de la revista Líderes, que la fundó junto con su hermano Jorge hace 33 años. Ellos fundaron Líderes como un ejercicio necesario todo el tiempo de contar esas historias que inspiren a otros, en un periodismo positivo. Una entrevista también es un reconocimiento, claro, definitivamente, ¿no? Porque merece que tu historia sea contada. Y ellos comenzaron con la revista en el 1991. 91. En el 91, bueno, con la revista Líderes, una revista que era anual, después fue semestral, después hasta el año 2000 se convirtió en una revista mensual. Y se convirtió en lo que hoy es la única revista 100% de entrevistas en México de quienes, de la gente más importante en nuestro país en todos los ámbitos. Por ahí, 10 años después, Jorge se fue a los Estados Unidos, su hermano, a fundar la revista Latino Leaders. Ok. O sea, Raúl se quedó en México. Raúl se quedó en México. Dijeron, a ver, ¿quién tiene...? Jorge todavía no se casaba. Y dijeron, pues, tú todavía no tienes aquí familia ni niños, entonces tú te vas a Estados Unidos a abrir camino. Pero fue interesante porque
se fueron a abrir una revista que se llama Latino Leaders, a reconocer a los hispanos que estaban teniendo éxito en los Estados Unidos, lo cual tiene muchas aristas de éxito en el reconocimiento, porque estás reconociendo una comunidad que no está en su país de origen, que tiene éxito, pero además tiene un doble éxito al ser un migrante. Y se ha convertido en la marca y en la revista más influyente del mercado hispano en los Estados Unidos. Lleva casi 25 años allá. Latino Leaders Magazine. Allá está Jorge, allá tenemos oficinas. Y digamos que toda esa primera historia es una historia de una casa editorial que hace revistas, que el arte de hacer revistas es hermoso. Y les tocó el prime de las revistas. Y nos tocó el prime de las revistas. Por ahí del año 2001, a Raúl se le ocurre hacer un listado que se terminó convirtiendo en la lista de los 300 líderes más influyentes de México. Han existido en otras legacy media brands como Forbes, como Fortune a nivel global, las 500, ¿no? De Forbes o de Fortune, esas grandes listas que son un poco más cuantitativas, ¿no? Es más de dinero. Son, ¿no? De dinero, es ventas, etcétera. Entonces Raúl decidió hacer esta lista de los 300 líderes más influyentes de México en 13 categorías, ¿no? Deporte, gobierno, poder ejecutivo, legislativo, política, religión, etcétera. Una fotografía de liderazgo influyente y que obviamente en los primeros años fue muy señalada, ¿no? De quién eres tú para decidir quiénes son los más influyentes, ¿no? Sobre todo porque tiene un grado de subjetividad. Pero al final terminó siendo con el paso de los años más una lista de muchos más de los que quieren estar que de los que no querían estar al principio, hasta por miedo de seguridad. Oye, no me pongas ahí, hasta temas de secuestro o cualquier otro señalamiento, ¿no? Y digamos que empezó a tener mucho éxito y lo que te quiero decir de esta primera etapa de la historia fue que el reconocer el éxito ajeno siempre fue un buen negocio para la casa editorial que era Ferraes Comunicaciones SADCB. Por ahí del 2005 yo me integro a la organización, yo muy joven, y llego yo a hacer la fiesta de los 15 años de la revista Líderes. Me contrata a Raúl para eso y teníamos confirmado al presidente Fox para hacer los 15 años de la revista y jamás había hecho algo que no fuera papel, revista. Y vamos a hacer la fiesta de los 15 años. Me acuerdo que teníamos confirmado al presidente Fox y a un joven gobernador del Estado de México, que en ese entonces era Enrique Peña. Y entonces hicimos la fiesta y pues invitamos a clientes, a líderes importantes, a los miembros del consejo editorial, y llevaba la lista de los 304 años de haberse publicado. Entonces dijimos, ¿se hizo en 2001 esa lista? La lista empezó en 2001 y este evento fue en 2006. Entonces dijimos, vamos a invitar a algunos de los que están en esa lista, ¿no? Y pues fue un evento pequeño en un hotel de Santa Fe, 200 personas, con toda la inexperiencia del mundo para hacer eventos. Perdimos dinero por no saber que si del banquete, no, yo no tenía ni idea, pero además tu primer evento y el Estado Mayor Presidencial, cuando el Estado Mayor era el Estado Mayor Presidencial. Pero llegaron como 30 de la lista de los 300 y dijimos, mira, llegaron estos empresarios. Entonces nos quedó la gran duda, dado ese éxito. Cabe mencionar que en ese evento develamos una portada del presidente Fox, que era la salida de su sexenio, porque desde el 94, que fue Raúl y Jorge hicieron una gran relación con el presidente Salinas y le hicieron un número biográfico para la salida de su sexenio del presidente Salinas. Viajaron 2 años con él para construir su biografía. Y a partir de esa historia que vivieron ellos con Carlos Salinas, la revista se convirtió en lo que hoy es la única revista que es la biógrafa oficial de los presidentes de la República hasta la fecha, que hacemos un número especial cada fin de sexenio, incluyendo la terminación anterior. De Andrés Manuel López Obrador. Ahí están todos los números. Y entonces este era el número especial de la salida del presidente Fox. Entonces cuando terminó el evento dijimos, oye, fue un éxito, levantamos patrocinios para un evento, vimos que pudimos hacer, monetizar de algo que no era solo anuncios en la revista, pero habrán venido esta gente importante por los Ferraes, por Fox,
¿Por qué habrán venido los 300? Y eso nos llevó a crear el próximo año la comida de los 300, que ya fue Que es la construirles tradicional. un evento que ahora ya, y digo, pues lo vamos a comprobar ahora sí, a ver si realmente vinieron por un concepto que es su comunidad. Y era el primer año de Calderón y nos fue muy bien. Logramos construir ese sentido de comunidad de aquellos 300. Y a partir de ahí creció ese concepto de la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México, que en un par de días va a ser la edición número 20 ya de ese evento, que es el evento de la iniciativa privada más poderoso en cuestión de influencia que hay en México. Entonces, ese fue un segundo momento en el que la empresa rompió posibilidad de ya no ser una casa editorial, y de ahí pues pasaron muchos años de mucho desarrollo de producto, de empresa, de agencias, y hoy FCO prácticamente es una compañía de medios, pero de medios que no son como eran en ese momento. Nosotros le llamamos hoy medios de acción. Nosotros creemos que los medios de comunicación es el pasado. ¿Cómo, Diego? Medios de comunicación solo tiene un verbo, que es comunicar. Nosotros creemos que las audiencias, ya solamente con comunicar no es suficiente. Una audiencia requiere mucho más que comunicación. Y nosotros creemos que los verbos de acción son aquellos que mueven la voluntad del ser humano. Motivación, pertenencia, convocatoria, lo que mueve verdaderamente la voluntad del ser humano. Y esas emociones en forma de contenido es lo que provocan nuestros medios. Entonces, hoy los medios que tiene FCO son básicamente medios que generan emociones en forma de contenido, que generan contenido todos los días para diferentes audiencias, y que cada uno de nuestros medios tiene algo que nosotros llamamos su momento memorable, que se traduce en su gran premiación. Su evento. Su evento. Claro. Todo esto te lo cuento porque mantiene el ADN original, que es reconocer a los que son referencia en su tema. Porque esa es la sangre de nuestra historia, ¿no? El reconocer a los mejores. Nuestros medios hoy son básicamente 5. Líderes Mexicanos sigue siéndolo. Líderes Me, que es hoy la revista, pero llevada también al mundo digital. Okay. Y su momento memorable es la comida anual de los 300. Elliot, que es un medio digital. En todas las redes sociales tenemos cerca de 40 millones de usuarios únicos. Todos los días entran a nuestras redes de Elliot Me cerca de 12 millones de personas diario. 12 millones. 12 millones diario a ver nuestros contenidos, principalmente jóvenes de entre 13 y 23 años, diario. Tenemos 250 millones de impactos al mes. Somos el medio más visto por jóvenes de habla hispana en el planeta. A ver todos nuestros contenidos, todos nuestros programas. Es verdaderamente el medio más visto por jóvenes de habla hispana en el mundo. ¿Cuándo nacieron los Elliot ahí? Los premios Elliot nacieron en el 2015 y un año después lanzamos todo el contenido digital en YouTube. Elliot Channel se llamaba, y eso evolucionó a Elliot Me, que hoy es el medio. El contenido, tenemos nuestros foros, nuestros estudios de grabación, generamos nuestro contenido para esa audiencia. Realmente lo poderoso es Elliot Me. Y tiene su momento memorable, que son los Elliot Awards, que se han convertido en el premio a creadores de contenido, a líderes digitales más importante de habla hispana. Esta es la edición número 11, la que vamos a hacer de los premios Elliot. Cuando empezamos con Elliot había MTV Millennial Awards, Kid Choice Awards, Club Media Fest, Amazing, You The Ring. Hoy somos los únicos. Claro, los Miau, ¿no? Los Kid Choice, sí, eran de Nickelodeon. De Nickelodeon. ¿No? Hoy somos el único lugar seguro y nos hemos convertido en los Óscares de la influencia digital de habla hispana. Entonces, ese modelo medio y momento memorable es nuestro modelo de medio de acción. Líderes, los 300, Elliot Awards, que hemos ido replicando. Lo hicimos hace un par de años. Se nos acercó la gente de Netflix hace un par de años y nos dijeron, oigan, no hay nada para reconocer, solamente las series. Porque inclusive en el mundo todavía están en este debate entre si es streaming, pero qué tipo de ventana es de distribución, si es cine, si es plataforma, si en los mismos Emmys, en los mismos Óscares, todavía no terminan de ponerse de acuerdo. Pero al final, para nosotros las series son los nuevos libros. Entonces decidimos crear un reconocimiento y un medio
únicamente para las series de habla hispana Ok. en plataformas de streaming. Entonces nos sentamos con Netflix, con Amazon, con Max, con Apple, con todas, y construimos lo que en su momento hicimos con Elliot, cuando nos sentamos con YouTube, con Twitter en su momento, con Facebook, y somos ese tercer lugar seguro que les conviene a ellos, porque puedes reconocer a cualquiera de todos bajo un método. Y entonces creamos los premios Aura, que reconocen a lo mejor de las series de habla hispana en plataformas de streaming. Y fue muy innovador porque, aunque no lo creas, no había un premio exclusivamente de series. Hay de películas. Sí, es que en los premios grandes hay como pequeñas divisiones Exacto, de series. ¿no? ¿No? Inclusive los Arieles son solo de películas y no terminan por hacer algo de streaming. Entonces, y la verdad también hacer un premio moderno. Hicimos un premio moderno y nos ha ido muy bien. Llevamos 2 ediciones y se han convertido ya en un epicentro de la industria de las series, que termina por converger en el del cine también. Claro. Son los actores, son los productores, son las... Pero al final es un premio también de industria, donde están los guionistas, los actores, los directores, los productores, las casas, etc. Tenemos Victory Media, que es un premio y un medio a ídolos deportivos. Ok. No a deportes, sino a ídolos deportivos, que es muy diferente. Si yo me formo en la fila de medios deportivos, es ESPN, Fox, TUDN, que van por el marcador, por la reseña, por la transmisión, por los derechos. Yo no tengo eso. Yo tengo lo que tiene mi ADN, que es reconocer a la gente. Yo voy al ídolo deportivo, a la persona por su contribución, por su mensaje, por su capacidad de influencia, por el ídolo deportivo. La persona más seguida en redes sociales en el mundo se llama Cristiano Ronaldo. Y la gran mayoría de la gente que lo sigue no sabe nada de fútbol. Sigue al ídolo. Sí, claro. El ídolo deportivo en Estados Unidos, en Europa, es un gran desarrollo de inspiración. En México hace falta construir más la figura del ídolo deportivo. Es que va mucho más allá del deporte. Va mucho más allá del Muchísimo deporte. más. Entonces, Victory Prize es un reconocimiento a ídolos deportivos. Oye, pero creamos. ahí tienen que estar activos o retirados. Hay categorías donde están retirados, donde están activos. Le dimos el premio Leyenda a Hugo Sánchez. Es que sí, Hugo es el más grande. Exacto. O sea. Y tenemos el medio. Ahorita mismo Victory Media está en una cobertura en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, agarrando a los jóvenes que van a hacer todo el ciclo olímpico, apostándole a reconocer a las personas. Aura Media genera contenido original con muchas exclusivas sobre el mundo de las series. Y entonces hoy FCO es una compañía de medios de acción que tiene medios que generan contenido diario para audiencias, deporte, jóvenes, entretenimiento, alta influencia e inspiración, y ahora música. Ok. Y cada uno de nuestros medios tiene su momento memorable, que son las premiaciones. Por sí solo, cada premiación se ha convertido ya, o se busca convertir también en el referente de esa industria. También en FCO tenemos agencias que son un motor, obviamente, de desarrollo de negocio, que es una agencia de influence marketing, se llama Affluency, que llevamos la influencia digital de cerca de 40 marcas de consumo en México, desde marcas de confitería, marcas de productos de belleza, de limpieza, marcas automotrices, agencias de producción de eventos, agencias de producción de contenido. También estamos muy metidos en el desarrollo de nuestras industrias. Recientemente, con el Consejo de la Comunicación, fundamos la Asociación Disruptiva de Influencia Digital, que no es otra cosa más que la primera asociación que hay en el continente de habla hispana de agencias de influencers. Okay. Reunimos a las 40 agencias que reúnen a los 680 creadores de contenido más grandes, que representan 1.8 billones de seguidores todos, que son 17 veces más grande que las industrias de la cámara y la televisión juntas. Es la asociación de influencers, es muy poderosa. Yo tengo el honor de ser el vicepresidente ejecutivo y también estamos desarrollando industria, ¿no?, en todo lo que implica. Y hoy pues hemos llegado a, una vez que hicimos esto con deportes, con series, con sociedad, con el mundo digital, estábamos convencidos que la música era una industria que requería también que nosotros estuviéramos muchísimo mejor preparados para llegar a una industria de otro tamaño. Y la industria de la música es una industria global, todas, pero México pues tiene una aportación al negocio mundial de la música enorme. Es quizá
Esto se lo he escuchado mucho a Roberto López como definición y me encanta. La música es la forma de arte más popular del mundo y requería otra dimensión de proyecto y por eso es que creamos los Beyond Music Awards y Beyond Music Media, que es este proyecto que estamos por lanzar en los próximos días. Que el de media es la parte de contenido, quisiera entender. Exactamente. Okay. Beyond Media, Baima Media, es todo el contenido que se va a lanzar y que genera en el mundo digital, entrevistas, programas especiales, reportajes, coberturas, y que también va a venir acompañado de una revista física y digital de industria. Todo eso es el medio. Y su momento memorable son los premios Baima. Entonces, nuestro modelo es justo que de un premio al otro, a lo largo de un año, tú tienes un always on, que es el medio, el que verdaderamente te pone en vigencia, en actualidad, en relación, en reconocimiento permanente, en conversación permanente con esa industria. No es de un año a otro. Eso es lo que hace diferentes nuestras premiaciones a lo que en su momento Elliot lo hacía diferente con Miau, o lo hacía diferente Aura con Ariel, Uh-huh. o lo que puede hacer diferente Baima con Grammy, que nosotros somos muchísimo más que eso, somos un medio y tenemos una cobertura permanente en ese sentido. Oye, Diego, platícame de la estructura de las nominaciones de los Baima, cómo fue la curaduría y cuál el reto y cómo es el reto de una primera edición. Sí, ¿no? claro que sí. Fíjate que lo que sí tuvimos claro desde el principio fue todos los premios de música de alta relevancia que encontramos están principalmente, no digo totalmente, digo principalmente enfocados a reconocer al intérprete o al artista. Cuando tú ves los Grammy, principalmente es el intérprete, el artista, y sí hay categorías donde van al productor y un poco más al detalle en industria. Pero el front es canción, álbum, al artista. Cuando ves los Billboard, también, ¿no? La prioridad es el intérprete y el artista y la música. Cuando vas a los VMAs, los Video Music Awards de MTV, también, e inclusive pues más a la pieza audiovisual, pero al final es a la música y al intérprete del artista. Esos tres. Estaba Spotify, que tuvo ese primer ejercicio en el Auditorio Nacional con los Spotify Music Awards, que tenían una fórmula que era disruptiva a esos tres, que era a los streams, que era aquellas a las listas que lo que la audiencia mandaba, lo que más escuchaba en su plataforma. Los hicieron un año y no lo volvieron a hacer. Murió. Cuando hicimos ese análisis dijimos, nosotros no podemos ir por ahí. Nosotros decidimos construir un método y una estructura que fuera al reconocimiento de los industry makers en primera línea. A los productores, a los compositores, a los músicos, a los ingenieros de audio, a los tour managers, a los venues, a todo el ecosistema enfrente, atrás, al lado que hay en la música alrededor del artista y del intérprete. No sin ello no reconocer al intérprete. Claro. Sí lo reconoces, pero digamos en compañía, ¿no? Y sí hay algunas categorías que reconocen frontalmente al artista, pero no necesariamente por su música, sino por alguna otra faceta de su éxito, que puede ser su fundación, su causa social, que puede ser algún modelo de negocios complementario, como alguna línea de producto que haya desarrollado como empresario, que puede ser un crossover artístico que actúa, que puede ser también el tema del club de fans, ¿no? La relación fans-artista. Es decir, por algo que no es lo obvio, que en ese caso sea la canción, ¿no? Entonces tienes un reconocimiento que va más allá de la música. Por eso se llama Beyond Music Awards. Porque justamente ese es el enfoque. Cuando hicimos eso, decidimos construir primero un ordenamiento que pudiera caber en 5 ejes, de alguna manera, la industria de la música.
makers, Ujú. donde viene el compositor, el productor, el ingeniero de audio, el músico. La lista puede ser mucho más grande, pero Pero es como el lado teníamos creativo. ese tal lado vez, ¿no? donde inicia el proceso creativo. Ujú. Luego está players, ¿no? Donde entonces ya en players tienes pues a las disqueras, donde tienes al manager, donde tienes al promotor, donde tienes también eh, a las agregadoras digitales, donde tienes aquellos componentes que empiezan a mover el producto creativo, ya la pieza. Luego tienes otro eje, distribución, Ok. ¿no? Entonces ya tienes a las plataformas de streaming, donde tienes también a los venues como un acto de distribución, ¿no? De la música en vivo, donde tienes a las tiqueteras, es decir, donde empiezas a desarrollar también una parte importante de la industria de la música. Luego tienes live, donde pues ya tienes un desempeño de, por ejemplo, experiencia en vivo, ¿no? ¿Qué es experiencia en vivo? Significa reconocer el trabajo de los que hacen que un concierto sea una experiencia memorable, desde la iluminación, desde el diseño de pantallas, desde el propio diseño escenográfico, ¿no? Es decir, todo ese trabajo que a veces no se ve, pero que es, bueno, sí se ve, pero no sabes quién está detrás, que es fundamental, ¿no? El tour band, festivales, los festivales, México es una potencia en festivales a nivel mundial. Entonces, todo el tema de live es una parte importante, y luego la parte de impacto, que en impacto nosotros creemos que es donde entra también un artista que tiene una estrategia digital, donde está la relación con el club de fans, donde está el producto agente de cambio, donde está el crossover. Entonces, en esta primera edición fue muy difícil también llegar a estas 33 categorías. Es que aparte En son un estos buen de 5 categorías. ejes. Son un buen de categorías. Todos nuestros otros premios están entre 12 y 14 categorías. Aquí hay 33 y pudieron haber sido 100, Javier. Sí, claro. Pero tenemos que empezar también de una manera prudente a construir también la retroalimentación, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor hubo alguna categoría que no se entendió, alguna que no funcionó. Por ejemplo, en Impacto está la de líder de opinión, donde además tú estás nominado. Sí. Entonces, hemos ido también a lo largo de estos meses escuchando, integrando, recibiendo las postulaciones, los shortlists, integrando a toda la industria para encontrar lo que creemos es una primera propuesta de cómo entregarle a la industria un premio de industria, ¿no? Entonces, el método fue primero identificar a lo largo del último año, ¿no? De 24 a 25, hacer primero un mosaico de cuál es el momento actual de la música de habla hispana. Entonces identificas esos hits, esos artistas, cuál es esa instantánea, y a partir de ello, en esas categorías, vas desdoblando el producto musical en todos sus elementos: su compositor, su arreglista, su músico, su productor, de esos artistas que están vigentes en ese momento. Y comienzas a hacer una investigación que te va llevando a una matriz de datos, y entonces primero pones una fotografía de la música actual, ¿no? Entonces, a ver, el mosaico de la música actual de habla hispana me arroja esto, y toda la gente que está detrás de esa música actual es toda esta industria, la que hace que hoy todo esto funcione. Y luego comienzas, obviamente, a establecer otras fuentes de investigación, que son desde la parte de la información disponible para cada categoría. Si vas a hablar de mejor venue, pues tienes que ir a fuentes desde periodísticas, desde IQ Magazine, ¿no? Que tiene obviamente los análisis también, como medios como Polestar, hasta información disponible de ventas, de resultados, de datos económicos que te permiten ir ponderando los venues. Pero también hay otras medidas que son la escucha social, ¿no? Entonces ahí tienes herramientas tecnológicas que te permiten generar un análisis cualitativo y cuantitativo de decir qué está opinando la gente de estos venues, cuál es la satisfacción social sobre los venues, y eso te da otra calificación. Entonces corres una serie de herramientas tecnológicas
como Hype Auditor, como HotSuite, como varias herramientas de escucha ciudadana para evaluar eso. Que es para entender como la opinión pública. La opinión pública de todas las categorías. Oye, pero perdón que te interrumpa ahí, Diego. En la parte, digamos, fuera de los venues y de las empresas, puedes decir, en cuestión de productores, autores, ¿cuál es el criterio para escoger al ganador? Ahí, por ejemplo, lo que nosotros trabajamos es ir a una parte más de comité de industria, que es haber hecho la mayor cantidad de levantamientos de shortlist de las personas que están en la industria. Esto aplica mucho con la lista de los 300 líderes, por ejemplo. Líderes opinando sobre líderes. Entonces tú te sientas con los managers, los CEOs de los labels, los líderes de opinión y mucha gente calificada a la que le haces la misma pregunta. Para ti, ¿quiénes son los productores de música urbana del momento? Te van a llegar muchas listas. Y tú vas a ir encontrando los puntos de coincidencia. Si los líderes de la industria no te ven, posiblemente no eres. Entonces, si tu misma industria no te reconoce, también es importante, sobre todo en esas posiciones. Entonces, ese es un juicio muy real, pero muy certero. Porque es líderes opinando sobre líderes. Cuando hacemos la lista de los 300 y hacemos, por ejemplo, poder legislativo, pues vas con el coordinador de la bancada de los senadores y dices, oye, tengo 4 posiciones para senadores. ¿Quiénes te parece a ti que son de acuerdo a tu criterio? Porque tú eres el coordinador. No, pues estos 4. Me diste 6. Son 4. ¿A quién quito? No, pues espérate. Solo tengo espacio para 4. Y luego vas con el coordinador de otra banca. Entonces empiezas a hacer un trabajo de integración de opiniones. Es todo un research. Sumamente válido. Porque son entre ellos mismos. Ese es uno de los elementos del método. Más, obviamente, cuando llegas a un primer shortlist de 8 personas, que fueron las grandes coincidencias, entonces ahora le metes otra variable, que ya es la medición de sus propios méritos. Y entonces ahí tú ya puedes evaluar, a ver, estos 8, vamos a ponderarlos. ¿Qué han hecho estos 8? Entonces ya vas empezando un poco más cuantitativo. ¿Quién produjo más? ¿Lo que produjo qué éxito tuvo? ¿Quiénes no tuvieron éxito? ¿Quiénes estuvieron inactivos el último año? ¿Quiénes estuvieron más activos? Y luego metes la herramienta, qué opinión pública hay sobre ellos, qué tan posicionados están, qué tan posicionados no están, cuál es el sentimiento de la conversación. O sea, por eso en nuestra metodología no hay voto del público. Claro, es más de la industria. Es de la industria. Y sería muy injusto que hubiera un voto del público, porque pues cualquiera podría también de pronto echar ahí una maquinaria para votar y te saca totalmente de objetividad. Sí, por eso en los premios grandes, digo Grammy, Oscars, no hay voto al público. No hay es voto al interno, público. 100%. Entonces, en las categorías de músico, de productor, por ejemplo, en compositor del año tuvimos muchas fuentes y una de ellas pues fue sentarnos con la SACM. Claro. Entonces te sientas con la SACM y le dices, oye, a ver, mándame tu lista de los que tú consideras que son los compositores más relevantes del último año. Sí, o sea, quiero entender desde tu lado quiénes son los... Desde tu lado. Sí, claro. Y ya después tú haces tu propia evaluación, claro. ¿No? Pero también puedes ir en ese momento con otros perfiles que te van a dar otra opinión. Qué complicado. Y entonces vas haciendo un mosaico, ¿sabes? Y entonces, si al final del día, pues obviamente entre la lista de la SACM, entre la lista o las recomendaciones de los líderes de opinión, de los managers, de los productores, en todas te sale Edgar Barrera, pues lo más probable es que Edgar Barrera va a estar nominado. Ese tipo de validaciones cruzadas son las más certeras porque es la misma industria la que te va diciendo y la que te va marcando eso. Entonces, la verdad es que inclusive para ganar también tiene que ver mucho ese factor. Claro. Porque el impacto interno de la industria, exactamente, más que los números. Más que los números, porque eso es lo que le ha dado a nuestra lista de los 300 un cuarto de siglo.
a Elliott Awards 11 años, a los premios Aura ya 3, la autoridad que tiene, porque todo lo que se ha reconocido se ha construido con validaciones de las mismas industrias. Diego, quiero entender algo. Mira, a ti te ha tocado atestiguar, pues bueno, la lista de sus 300 líderes, que ahí convergen muchas industrias de la que me digas. Luego los Elliott, ¿no? Que principalmente son creadores de contenido, los Aura, etcétera, etcétera. A lo que voy con esto es, ¿qué reflexión tienes del impacto social que tiene la industria de la música en México? Porque te ha tocado ver a muchísimas industrias. Sí. Es diferente y yo creo que es un impacto social indirecto. Mire, te lo explico. En el caso de Elliott Awards, y ahí te explico por qué ese es un impacto social directo. Porque digamos que ese es totalmente enfocado líder consumidor. O sea, el vector es claro, ¿no? O sea, el creador que reconoces tiene una influencia directa en quien lo escucha, en quien lo ve, ¿no? O sea, lo motiva de manera directa, lo provoca de manera directa, le genera un impacto en sus emociones de manera directa, ¿no? Lo tienes perfectamente identificado. Y ahí la verdad es que en el caso de Elliott Awards, yo siempre he dicho que cuando tú no eres, en muchos casos, la audiencia de los creadores de contenido que viven en el mundo de Elliott Awards, no vas a conocer a nadie. Claro. Pero echarte una mirada a los nominados de los premios Elliott o ir al evento es como si te asomaras en un agujero de una puerta y te asomaras y vieras todo de un jalón y entendieras todo el mundo digital en una sola noche. Ahí entenderías todo ese impacto directo que hay. Yo algo que he estado viendo y viviendo ahora con toda esta construcción de los Beyond Music Awards es que veo un impacto que es de alguna manera indirecto, porque difícilmente la gente sabe quién es el productor de la canción. Son esos héroes anónimos un poco, sí, ¿no? Porque me preguntas impacto social. Difícilmente la gente sabe quién es el productor de esa canción. Yo ahorita venía escuchando en el carro si antes te hubiera conocido de Karol G, ¿no? Y independientemente de la letra, es una canción que me hace sentir bien. La música me pone de buenas. Pero yo no sé que uno de los escritores y de los productores es Edgar Barrera. Y posiblemente el mérito de las emociones que siento se los tendría que atribuir yo más a Edgar que a Karol G. O sea, a quien le tendría que dar gracias por la pieza que toca los impactos en mi sistema nervioso central, que me hace que me ponga feliz, es a Edgar. Que es el origen de la canción, claro. Porque dices, es que esa composición hace que provoque algo en mis emociones, que me hace sentir feliz. Casi como un remedio, se lo tendrías que decir al doctor. Gracias por darme esa medicina. Claro que tiene un impacto social. Porque ¿cuántas reacciones no hace que provoque justamente la música en la vida de las personas? Para eso es. La eterna tensión del ser humano es cómo los seres humanos queremos mantenernos alejados del dolor y del miedo para estar más cerca de la felicidad y del placer. Y esta es la línea de la constante del ser humano. En todo lo que hacemos, en los productos que vendemos, en los contenidos que vemos, en la música que escuchamos, en todo. Pues tú vas y compras algo porque te quieres sentir bien. Claro. Y no quieres estar acá. Tú vas y compras Prozac pues porque quieres sentirte mejor, porque no quieres estar acá.
Nadie quiere tener miedo, nadie quiere sentir dolor. La industria farmacéutica entiende perfectamente eso, la industria del entretenimiento, todo. Entonces, ¿a quién le tendría que dar gracias yo en el impacto social porque me despierto feliz? Pues en todo caso al que hizo ese acorde con el que empieza la canción. Qué bien. ¿Sí me explico? Entonces me parece que el impacto social que va a tener los Baima es quizá visibilizar Sí. Lo que hay detrás de. lo que hay detrás. Eso no significa que el intérprete o el artista Sí, no. sean evidentemente la potencia que lleva eso. Pero creo que eso ya o sea, a nivel social, un poco con este ejemplo que ponías de Karol Sí. G. A un nivel social, pues todos ya sabemos que Karol G canta esta rola. Sí. No, pero no sabemos quiénes son sus ingenieros, su productor o su manager. Bueno, su manager, su hermana, ¿no? Pero Sí. bueno, por darte un ejemplo. Pero, por ejemplo, lo mismo con Kiko Cibrián, ¿no? Que además ha sido una persona increíblemente conocer estos meses. El impacto social que tiene un Kiko Cibrián en la misma carrera de Luis Miguel, en el momento en el que fue parte de su carrera, con el álbum Aries, con el que ganan el Grammy, con todo lo que les toca vivir, con Nada es igual, con la canción de Suave, con ese momento que cambia la carrera de llenar auditorios pequeños a los grandes conciertos. Eso tiene una gran aportación de Kiko en la carrera de Luis Miguel. Y en el sonido. Y en el enseguida. sonido, la manera en la que pues Kiko regresa recientemente o no tan recientemente a esta gran gira, que le pide que esté junto a él, que es su guitarra de al lado, y eso cambia el sonido, y Kiko está ahí, y esa canción que tú escuchas de Suave, bueno, tiene un impacto en mi vida, yo como consumidor de música, pues claro que lo tiene. ¿Quién es Kiko Cibrián? Mucha gente no lo sabe. ¿Tiene un impacto social? Claro que sí, tiene un impacto anímico. Y me parece que eso es lo que la música aporta también, o en gran medida, que es en esta eterna tensión del ser humano, que es mantenerme alejado de donde no quiero estar, del miedo y del dolor, para estar cerca de la felicidad y del placer. Digo, ahora, hace poquito sacaron una lista de los 75 líderes, me parece, de la industria de la música. Platícame de esta. Fue la primera vez que lo hicieron, ¿no? Sí, fue la primera vez y fue producto de una primera investigación que hicimos, de una portada que hicimos con nuestro medio, que en este caso fue como el gran padrino de Baima, que fue la revista Líderes, donde hicimos justo una portada de la industria de la música. La vamos a poner aquí mientras tú donde, hablas. donde ahí estuvieron pues los 3 CEOs de las disqueras, Roberto, ahí se ve Tomás de Warner, Roberto de Sony, Alfredo Delgadillo de Universal. Estuvo en Mizrahi y Octavio. Estuvo también, ¿no? Antonio, Octavio Padilla y Alex Mizrahi. Por ahí se ve Michelle Alberti, que lo de Michelle Alberti es bien interesante porque la historia de Michelle, volvemos a lo mismo, fíjate. Michelle es la Senior Vice President de MTV allá en Miami, en los Estados Unidos, para toda la región. Michelle era una jovencita que entró de becaria o entró a trabajar a MTV en la época en que MTV era MTV en los años 90. Sí, o sea, que era el tope. Así. Ella era una estudiante de universidad que soñaba con trabajar en MTV, como seguramente muchos jóvenes. Y entró a trabajar a producción a MTV. Hizo su carrera en MTV y ella es el equipo que inventó y produjo todo lo que fue nuevo en MTV. El primer Unplugged, los primeros realities, los primeros, lo que me digas, es Michelle. ¿Para qué nadie sabe quién es Michelle? Pero Michelle Alberti es historia pura de la cultura pop moderna de MTV y ella estuvo ahí para crear esos primeros formatos. Entonces, a lo que voy con esto es que también son historias que ahí se revelaron y que eso nos permitió, al hacer esa portada, construir esa lista de la gente que está en la empresa, en la organización, en el estudio,
gente como Mauricio Ojeda de YouTube Music, gente como Gabo Llano de TikTok Music. También en el Executive, que es parte de un liderazgo empresarial y corporativo de la industria de la música, ¿no? Que no necesariamente es nada más la parte artística o del proceso creativo, ¿no? Entonces esa lista fue muy interesante. Seguramente hay muchos más, pero los que están son 75. 75. Oye, Diego, finalmente, a ver, quisiera entender con respecto a los 300 líderes, ¿cuál es el criterio para entrar a esa lista? Porque hay, he visto desde, no sé, la cotorriza hasta políticos, empresarios, ¿cuál es el criterio que abarca? Fíjate que ahí de entrada es una lista de gente. Y esto es muy importante decirlo porque a diferencia de otras listas, justo lo que hablamos al principio, donde pueden ser de empresas, donde los valores numéricos te pueden ayudar, ¿no? Ventas, resultados, tamaños. La lista de los 300 tiene 13 categorías. Y para cada categoría hay cierto número de posiciones. Entonces, por ejemplo, para el mundo de la ciencia, a lo mejor hay 7 casillas. Que para el mundo empresarial a lo mejor hay 30. Todo eso tiene que ver también pues, con un trabajo que durante todos estos años se ha ido acuñando y reflejando en pues también la representatividad de la influencia en México, ¿no? Cuando tú tienes, y aún así cada una tiene subcategorías, pero cuando hablas de poder ejecutivo, ahí adentro para gobernadores hay 8 espacios. Entonces tú tienes que elegir en gobernadores quiénes son los 8 gobernadores que van a estar ahí en un país donde hay 32. Entonces, cuando eliges a los 8 gobernadores, tienes que ir en 2 criterios. Todas nuestras metodologías del Action Methodology, que es parte de nuestros principios, siempre tienen la mezcla entre Quanti y Quali. Entonces, en Quanti, pues obviamente vas a evaluar a los 32 en varios indicadores, ¿no? Obviamente, de la información que te da Conago, de los resultados, de seguridad, del INEGI, y vas a llegar seguramente a un análisis de cómo están los 32. Pero luego vas a ir con las fuentes cualitativas. Y seguramente pues te vas a tener que sentar con Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, que es la de política interna, y te va a decir en esa charla que solo tiene nuestro consejo, hablar de yo creo que son estos 8. Y luego es la perspectiva de ella. Es la perspectiva de ella como secretaria de Gobernación. Y luego vas a ir posiblemente con alguien del Consejo Coordinador Empresarial, con Paquito Cervantes, que desde el lado empresarial y de inversiones te va a decir los estados que más inversiones están generando y jalando son estos, desde ese ángulo. Y al final, todo eso se va a cruzar y vamos a llegar a 8 gobernadores. Por su influencia social, económica al país. Cuando tienes 4 casillas en el mundo del espectáculo, pues posiblemente va a estar en esa lista Ángel Aguilar. Y va a venir conmigo el gobernador 9 y me va a decir, oye, no te pases. Yo soy un gobernador de un estado. ¿Cómo es que está Ángel Aguilar y yo no estoy? Claro. Dile, no, es que a ver, de acuerdo a el espacio de gobernadores en poder ejecutivo. Sí, son criterios diferentes. En espectáculo, pues lo más seguro es que nos sentamos con Pati Chapoy, con la gente de espectáculos, y estos fueron los criterios. Y Majo Aguilar lo lidera en esos 3 posiciones. Entonces, al final es un trabajo que dura 6 meses de líderes gestando también la creación de la lista. O sea, la investigación les toma 6 meses. Órale. Esto que te digo dura 6 meses. ¿Y si cambia mucho año con año? Debe de cambiar como un 20%. Ok, no, pues sí. Hay quienes nunca han salido de la lista, ¿no? Carlos Slim. No, bueno, pues sí. Hay quienes los deportistas la mueven mucho. Pero es un trabajo de Quanti y Quali que dura 6 meses, que hacen todo nuestro consejo editorial, trabaja en todas las categorías.
Es una lista muy precisa y por eso es tan válida, porque al final es un eco que termina por sí hacer sentido en esas categorías. Digo, yo quisiera hacerte una pregunta un poco más personal, más hacia ti. Muy probablemente eres una de las personas que conocen más líderes en el país, de distintas áreas. ¿Qué has aprendido de los líderes y qué características crees que debe de tener o tiene un buen líder? Mira, yo estoy convencido que aquí hay una combinación de dos cosas. O sea, y fíjate que suena un poco obvio, quizá para quien lo entiende, pero lo quiero poner aquí en la mesa. Porque creo que hay una confusión de lo que significa una parte del bienestar con lo que significa un alto compromiso con tu proyecto. No hay manera que funcione tu proyecto si no te entregas totalmente a tu proyecto. Llámese lo que sea, ¿eh? Empresa, emprendimiento. O sea, no hay medias tintas, no hay lugares cómodos. Entonces pensar que como que poquito sí, pero si duele entonces ya no, eso no existe. ¿Qué es lo que yo he aprendido de los grandes líderes y de los líderes que yo conozco? Que trabajan mucho. Claro que puedes tener una construcción de balances, pero tienes que estar metido 24/7 en tu proyecto, si quieres que funcione. Sobre todo la velocidad que va hoy el mundo. Yo siento que hoy es el día más lento de tu vida, Javier. Mañana va a ser más rápido, y pasado va a ser más rápido, y pasado va a ser más rápido. Entonces, eso, aunque suene obvio, yo lo que he aprendido es que tienen una alta intensidad de energía de lo que hacen. O sea, es un nivel de potencia enorme. Y eso, insisto, puede sonar como, pues claro, Diego, trabajar sí, pero trabajar, Javier. A 1000, en serio. Y la otra, creo que la virtud o la cualidad más necesaria en estos tiempos es la empatía. O sea, la empatía no tiene que ver ni con amabilidad, ni con permisibilidad, ni con buena ondismo. La empatía es ese gesto que tienes de entender a las personas, de un líder que sabe que no a todas las personas las puedes tratar igual, que no todas las personas son iguales, que todas las personas no tienen los mismos procesos de aprendizaje, que no es un ejército, que no son soldados, que son seres humanos que requieren de tu mentoría y que requieren que realmente te metas con la gente. Entonces, de mucho compromiso. Y yo agregaría una tercera que tiene que ver con algo que suena muy, muy complejo cuando le hablan a la gente del propósito y de cuál es tu propósito. Y me parece que eso a veces suena tan denso, el decir, híjole, no sé cuál sea mi propósito y por qué lo hago. Y el otro día leía yo de un gran empresario, de un CEO, y me parece que esa es una forma muy ligera de encontrar un propósito. Y en el mundo empresarial funciona, que es deja las cosas mejor de como las encontraste. En lo que sea que hagas. En la vida que viniste a vivir. Oye, que me tocó trabajar en esto. Bueno, déjalo mejor. Lo dejé mejor que como lo encontré. Sí, es una gran filosofía de vida. ¿No? Entonces, si en esto donde yo me metí, que fue la industria de la música, bueno, pues a lo mejor Baima ayudó a que estuviera un poco mejor algo. Bueno, ya se cumplió algo. Y con eso me doy por satisfecho. Pero cuando piensas así, seguramente es una gran aportación. Porque lo estás haciendo por eso. Claro. Yo diría que eso. Diego, finalmente, ¿cómo viste? Digo, ahorita los Baima ya prácticamente ya están hechos, ¿no? Sí. O sea, ya está esta edición. Pero tú, ¿cómo lo ves en el futuro del proyecto, a largo plazo? Fíjate que cuando te digo esto de trabajar mucho y de meterse mucho, es que tu éxito anterior no garantiza tu éxito siguiente. O sea, el día 27, que es el día después,
es el día más importante. O sea, eso es lo único que te puedo decir ahora, porque es qué ajustamos, qué aprendimos, qué no funcionó, con quién nos tenemos que sentar a que nos dé retroalimentación, qué tenemos que escuchar, qué no nos va a gustar escuchar. Porque si no haces eso y solo te quedas en la noche del 26 en el, no, Diego, eres lo máximo, qué increíble, wow, se volaron la barda, peligro. Claro. Si te compras el éxito y valió. Yo siempre le digo a mi gente, le dije, a ver, aquí te la tienes que creer. Racionalmente te la tienes que creer un chorro. O sea, emocionalmente no tanto. No te la creas tanto porque Es peligroso. es peligroso, Claro. ¿no? Pero racionalmente sí, o sea, aquí sí necesito que estés concentrado. Emocionalmente no tanto. Es peligroso. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues como algo que hay que cuidar. Que está respirando, que está avanzando. Cuando hicimos los Aura segunda edición, cuando nos paramos en el escenario, Raúl y yo, dijimos, este para nosotros es la buena, la otra es como la cero, la primera es la cero. La segunda edición, cuando haces un premio, esa es la verdaderamente la buena. Claro. Porque es donde ves realmente Claro. si la gente regresó, si no fue un golpe de suerte, si te van a volver a dar su confianza, si sí te compraron el concepto. La 2 es la buena, Sí que es la consistencia Sí. total. es la confirmación. Sí, porque ahorita todos dan el salto al vacío contigo. Y es un voto de confianza, de a Claro. ver, vamos a ver eso nuevo. Pero si la riegas, te quemas. Si la riegas, se Sí, acabó esa noche. Sí, sí, sí. No, porque tú sabes que en esta industria puntualmente, si te quemas, te quemaste de por vida. Sí, sí. Es bien delicado. Es bien delicado. Pues por eso es como cuidar mucho todo, cuidar mucho todo. Y por eso te digo, o sea, el día más importante es el día después de mañana. O sea, ¿y qué vamos a hacer ahí? ¿Y cómo vamos a hacer esto y lo otro? Y cuidar todas las sensibilidades y escuchar a todos. Y no solamente escuchar a todos, sino también que todos tengan claro que estamos hablando con todos. Claro. Esa es nuestra mayor legitimidad en ese sentido. Entonces, yo estoy muy contento, creo que lo hemos hecho cuidando muy bien todo y con toda la conciencia de que vamos a tener que irlo perfeccionando. Pero creo que como este primer gran ejercicio es un primer gran ejercicio muy bien hecho. Diego, pues muchas gracias por venir. Gracias Digo, a ti, ya Javier. estoy muy emocionado porque sin duda alguna extenderé mi opinión el Sí. 27, Sí, porque sí, a ver, mira, el otro día lo platicaba con Ari Boroboy sí, y él me dijo, es que falta. O sea, ¿por qué no hay unos Grammy en México? Sí. ¿Por qué no hay Billboard en México? Sí. Porque nosotros, a ver, somos el lugar 10 en el mercado de la música Sí. a nivel mundial. Entonces, somos algo muy potente y es triste. Pues que tengamos que ir a que nos reconozcan otros países a Ujú, veces, ¿no? ujú. Entonces, de saque ahí, a mí me da mucho gusto que ustedes estén haciendo esto. Y de una u otra forma creo que hay tranquilidad porque han hecho muchos otros proyectos Sí. exitosos. Sin embargo, esta es otra industria. sí, Y también quisiera, pues, hacerte como una petición pública de que apoyen a los artistas emergentes Sí. también en siguientes ediciones, porque es importantísimo los que vienen. Sí. No solo los que estamos de una u otra forma, Sí. sino los que vienen atrás. Sí. Y creo que también es una buena área de oportunidad reconocer sí. ahí a los nuevos jóvenes y gracias por aceptar la charla, mi querido Diego, y pues acá tienen un buen amigo. Gracias, Javier, de verdad ha sido muy valioso todos los acompañamientos, opiniones, consejos que nos has dado. Felicidades por tu nominación, muy merecida, como una voz verdaderamente validada. Poco como te lo digo en estos principios de nuestro método, ¿no? O sea, más allá de lo que yo piense o yo crea, es lo que me han dicho. Claro. Y eso, pues, no lo compras, ¿no? Eso, acuérdate que lo único que no puedes comprar es la reputación. Uf, qué fuerte. Entonces, si estás en esa lista es porque los demás así me lo dijeron, ¿no? Muchas gracias, Diego. Muchas gracias y muchas gracias. felicidades. Y este es tu espacio, mi querido Diego, y luego, pues, igual podemos hacer una mesa después de... Sí, vengamos de lo que después. sucede y, Sí.
Y también para conocer a otra parte de tu equipo estaría buenísimo. Sí, estaría increíble y bueno, nada más mencionarte también que esa noche vamos a lanzar justo esta revista que es Vibe Magazine y la portada son los Tigres del Norte y vienen muchas entrevistas también con perfiles de la industria, viene una columna tuya que nos hiciste favor de escribir. Y justo la noche de los premios se va a hacer la gran foto de todos los ganadores, que va a ser la portada de la siguiente edición. Órale. Eso va a estar bueno. Espero estar en esa foto y si no, bueno, me dará gusto estar en esa foto. Y si no, familia, quiere decir que no gané. Pero bueno, decir públicamente que creo que para mí ya es ganar estar en uno de los 5 nominados y ya lo demás era suerte. Venga, gracias. Gracias, querido Diego. Gracias a ti.